Pasamos a la sección de naturaleza, donde vamos a hablar de las rapaces nocturnas, que yo creo que son de las especies más atractivas que tenemos en la península ibérica. Está con nosotros Raúl, que es el responsable de una organización dedicada a la conservación de todas las rapaces, ¿no? Pero sobre todo las nocturnas. Pues sí, Agustín, yo diría que Brinzal pues son de los mayores expertos que tenemos ahora mismo en el panorama sobre rapaces nocturnas. Y bueno, para hablarnos de la lechuza está aquí mi gran amigo Raúl Alonso. ¿Cómo estás, Raúl? Pues muy bien. Bueno, creo que habéis hecho un trabajo increíble centrado sobre todo en la Comunidad de Madrid para ver la situación en la que se encuentra la lechuza, y los resultados la verdad es que son alarmantes, ¿verdad? Sí. Hemos estado este año pasado trabajando centrados en esta especie. Llevamos años trabajando en hábitats, en agricultura, y muy relacionado con ello. Por eso el año pasado empezamos a trabajar con la lechuza común y viendo qué ha pasado con ella, ¿no? Estamos viendo, pero no teníamos ninguna medida, pero llevamos años viendo que cada vez hay menos lechuzas. Y hemos hecho un censo en toda la Comunidad de Madrid, que es un territorio extenso, y nos hemos encontrado, no con una sorpresa porque era algo que sospechábamos, pero con una muy mala noticia. Nos quedan menos de 40 parejas de la especie, cuando no se sabe cuántas habría antes, pero se pueden decir que cientos seguro. Vale, bueno, Raúl, pues ¿te parece que veamos un poquito más tu trabajo en un vídeo que tenemos preparado? Perfecto. Venga. Las construcciones rurales eran los lugares más recurrentes para que una pareja de lechuza común se instalara. Esta rapaz nocturna era hasta hace unos años común y familiar para todos nosotros. La asociación Brinzal ha constatado el drástico declive que ha sufrido esta especie, aliada del agricultor a nivel general. La ONG trabaja en diferentes campos de actuación: investigación, reproducción en cautividad y sensibilización. Pues aquí tenemos las segarópilas que hemos cogido del campo y ahora las estamos abriendo para analizar los huesecitos que se ven, pelo, uñas, para saber qué animales son los que han comido esta pareja de lechuzas. Pues aquí lo que tenemos es la mandíbula de un ratón doméstico, que tiene sentido porque las segarópilas se encuentran en una zona urbana, en un entorno que tiene ganadería, entonces es bastante posible que haya ratón doméstico. Tenemos 5 parejas que forman parte del programa de cría en cautividad aquí en Brinzal. Son parejas irrecuperables que no se pueden liberar, pero todos sus pollos forman parte del programa de reforzamiento de las poblaciones de lechuza que llevamos a cabo en el proyecto. La cría en cautividad, la mayor parte del proceso es totalmente natural, lo hacen las parejas de lechuzas irrecuperables que tenemos en el centro, pero hay una parte en la que intervenimos para evitar que haya fallos de incubación o en el nacimiento. Son los últimos días de la incubación y cuando nacen los pollos. Por eso hay que controlar en qué momento están y que están haciendo bien. Y una vez que ya han salido, los devolvemos a los padres. El trabajo de campo es fundamental para entender lo que está sucediendo. Pues estamos rellenando unas fichas de caracterización del hábitat en las que hacemos una descripción, bueno, pues de las especies arbustivas, de árbol, el porcentaje de cobertura vegetal, etcétera, que nos encontramos en los puntos de los territorios de las lechuzas.
Pues ahora vamos a realizar la revisión de las trampas del muestreo de micromamíferos para ver un poco la disposición de presa que tienen las lechuzas en este aspecto. Vamos a ver la abundancia y qué tipo de especies podemos encontrar en cada territorio. Está vacía. La lechuza común se alimenta casi exclusivamente de ratones, topillos y musarañas. Cuidado que no se... Vamos a revisar una caja nido por ver si hubiera suerte y lo hubieran ocupado las lechuzas. Y bueno, lo vamos a hacer por medio de una pértiga con una cámara, que es una manera muy poco intrusiva para no molestar a los animales. En la Comunidad de Madrid apenas quedan 40 parejas. Raúl, aunque bueno, ya ha quedado esbozado un poquito el esquema de trabajo que seguís, pero cuéntanos un poco más sobre la metodología que estáis siguiendo para conocer cuál es la situación. Bueno, lo que nos hemos encontrado básicamente es que las lechuzas ya no tienen el área de distribución que tenían antiguamente, que estaba sobre todo en el noreste y en el sur y sureste de la comunidad, básicamente en donde había tierras de labor, de secano. Ahí prácticamente están desaparecidas, quedan unas poquitas en el noreste, en toda una zona que tiene un cierto nivel de protección, una cepa, y las pocas que quedan están por el oeste, por el pie de sierra, ¿no? En zonas más ganaderas. Entonces, estamos trabajando con la hipótesis de que la ganadería no les ha sido tan útil, digamos, pero ahora mismo es lo que tienen. Sin embargo, la agricultura, que era el sitio donde ellas se reproducían con eficacia, con una productividad suficiente como para mantener esas poblaciones, ahora mismo la agricultura no les brinda comida, que es lo que las atraía ahí, ¿no? Entonces estamos haciendo ese estudio de selección de hábitat para ver qué tipo de ambientes son los que encuentran, digamos, qué cantidad de comida y qué variedad de comida tienen en esos ambientes. Y lo que estamos buscando, bueno, no es que lo estemos buscando, es que lo que nos vamos a encontrar es que ahora mismo la agricultura de secano es lo que podemos decir una trampa para ellas. Son ambientes que siguen siendo muy bonitos, como comentabais antes, pero son lugares que están cada vez más muertos. Hay menos vegetación natural, hay menos lindes, se abusa muchísimo de los productos químicos, de herbicidas, de insecticidas, y al final se están quedando unos campos bonitos, pero muertos desde el punto de vista de la biodiversidad. No hay invertebrados pequeños, no hay ratoncitos, no hay lechuzas, no hay mochuelos, ni abutardas, ni sisones. O sea que posiblemente, Raúl, serían las mismas causas que están llevando al declive también de las aves esteparias en general, ¿no? Efectivamente. A nivel europeo, todas las especies forestales, como sabéis, tienen poblaciones que van en ascenso, incluso algunas que estaban muy amenazadas, el águila imperial. Y sin embargo, muchas especies de aves que han sido tradicionalmente muy comunes, son las que están ligadas a la agricultura de secano, sus poblaciones se han desplomado. En el caso de la lechuza, además, como es una especie que tiene un ciclo de reposición de esa población muy rápido, los adultos duran muy poquito en el campo, la mayor parte de los juveniles mueren, solamente unos poquitos se incorporan a la población reproductora, está en constante recambio esa población, en cuanto han dejado de tener una productividad suficiente, o sea, poner un número grande de huevos y generar un número grande de pollos que salgan con una condición física por lo menos aceptable, pues las poblaciones se nos han desplomado en muy poquito tiempo. Decías, Raúl, perdona, que efectivamente ese cambio, ¿no?, en el manejo del campo, ¿no?, pues está afectando directamente a vuestra hipótesis. La lechuza es una ave rapaz muy ligada, creo yo,
a las tareas del campo, o sea, a la población humana, ¿no? A las, como decías, a los pajares, tal. Sí. También puede ser que ese cambio de manejo, ¿no? De no utilizar a lo mejor tantas casas de aperos y donde anidaba, también puede estar afectando, o veis que ha cambiado su nidificación a otras zonas. Hay muchos factores que están incidiendo en las poblaciones, en este caso de la lechuza. La falta de lugares de nidificación, como dices, no hay casas de aperos, las construcciones que se hacen en los pueblos ya no tienen entradas. Las entradas a los sobrados, las iglesias, por ejemplo, a causa, por ejemplo, de las palomas, pues se han cerrado muchos de los huecos. Pero también es verdad que encontramos sitios donde hay sitios para anidar disponibles, hay un campo aparentemente útil y sin embargo no hay lechuzas, ¿no? Tienen también un problema muy grande de atropellos, pero es cierto que ya no se encuentran ni atropelladas. Ya. Si tuvieran en el campo un hábitat disponible de calidad, podrían seguir, digamos, soportando todos esos problemas de falta de nidificación, de atropellos, que seguiríamos teniendo por lo menos poblaciones. Raúl, pero por lo que cuentas, yo creo que parece, o vamos, o lo que creo entender, que es un animal muy especializado en comer ratoncitos, topillos, este tipo de... Absolutamente. Y claro, si estamos envenenando todo este tipo de agricultura y tal con productos fitosanitarios, como comentar, es que no tienen que comer. Por eso se van a sitios más de bosque donde hay ratoncitos, me imagino que será por eso. Ese es el problema. La cosa es que en esos sitios a los que se han visto desplazadas no les favorecen tanto como la agricultura de secano. Tendrán una productividad menor. Para ellos va a ser mucho más costoso energéticamente conseguir la misma cantidad de comida. Entonces, a día de hoy nos tenemos que conformar con que queden relegados a esos sitios, pero yo creo que el objetivo sería, no solamente por las lechuzas, sino por otras muchas aves y también por nosotros mismos, por nuestra propia salud, empezar a practicar una agricultura, por lo menos que sea más sostenible que la que hay ahora mismo. En esa línea, Raúl, te iba a decir que bueno, es una realidad que son grandes aliados de los agricultores y parece como una paradoja, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué mensaje transmitirías desde aquí a estos agricultores que nos están viendo para bueno, pues fomentar un control más biológico de las plagas que ellos combaten con químicos y demás? Sí. Para empezar, habría que plantearse, desde un punto de vista un poco más acertado, cuál es la necesidad real de utilizar tanto producto químico de síntesis. Porque como ahora son muy baratos, se utilizan prácticamente de manera sistemática, ¿no? Es que tienes un problema con una plaga, se pueden utilizar, ¿no? Pero no hay que esperar tanto, decir, no, tengo que utilizar fungicidas, herbicidas, todo tipo de fitosanitarios casi de rutina, ¿no? Hay otra cosa muy importante, que hemos estado trabajando también bastante con gente que tiene sus cultivos digamos, en ecológico. Cuando se conservan parte de la vegetación natural, los linderos, que son la fuente de vida que hay en la agricultura, cuando se conservan esos linderos y se conservan de manera con calidad, con plantas de muchas variedades, eso hace que haya mucha fauna diferente, desde la más chiquitita a la más grande, pero además los propios enemigos de las plagas, muchas especies de avispas, avispones y tal, están reproduciéndose en esos linderos. Al final, la gente, por ejemplo, más purista, que practica una agricultura ecológica absolutamente certificada y tal, tienen en muy pocas ocasiones que aplicar correctores de fertilizantes, algún tipo de herramienta que limite el crecimiento de esa vegetación natural, porque es la propia naturaleza que tiende a equilibrarse la que está haciendo, digamos, todas esas funciones de control de depredadores, control de lo que antes se llamaban malas hierbas. Es otra manera muy diferente de entender el campo, pero creo que mucho más sostenible para ellos, para las aves y para nosotros también, ¿eh? Bueno, Brinzal lleva no sé cuantísimos años reproduciendo en cautividad lechuzas, es una parte, ¿verdad?, de vuestro trabajo. Cuéntanos cosas interesantes que habéis descubierto de este animalito con tantos años ya en contacto con él. Interesante, pues, que contaros. Es un animal que la gente siempre se ríe mucho cuando le digo, las lechuzas, inteligencia poca. Son animales muy básicos, muy bonitos, pero muy básicos.
pero están preparados para hacer cosas absolutamente espectaculares y eso lo llevan grabado en su genética. Hace muchos, muchos años que se demostró que la mayor parte de las rapaces nocturnas se ayudan mucho del oído para localizar a sus presas, ¿no? Lo que no se tenía tan claro y al final se ha descubierto es que no solamente es que se ayudan, sino que son capaces de cazar, localizar exactamente dónde hay un ratón en ausencia absoluta de luz, cosa que en el campo va a ser muy difícil que ocurra, siempre hay un poquito de luz que refleja la luna, las estrellas, ¿no? En una cámara grande donde llegue un señor con un medidor de luz y diga condiciones de luminosidad 0, en esa situación la lechuza que no ve nada no se va a mover porque no sabe dónde va, pero en el momento que tenga hambre, oye un ratón, empieza a mover su disco facial, su cabeza, localiza exactamente, tal como nosotros lo haríamos en un plano horizontal, ¿no? Ella también en un plano vertical, digamos que en 3 dimensiones, sabe dónde está. Se lanza justamente antes de llegar, echa las patas hacia adelante, agarra, ya de ahí no se mueve porque no sabe dónde puede ir, es capaz con sus vibrisas de tocar, ver dónde está la cabeza del ratoncillo, ya matarlo y comérselo cabeza adelante. Son cosas muy, muy, muy espectaculares. Y eso que me contabas del juego de caza dentro de la caja nido, que me ha hecho mucha gracia. Frecuentemente ponemos cámaras dentro de las cajas nido, fuera, para controlar quién entra, quién sale. Y hace unos años nos sorprendió mucho, pues eso, son animales que los ves tan sencillotes, ¿no? Hacen una vida ahí los pollos, pues como los niños, ¿no? Un ratito de día despiertos, otro ratito de noche, tal. Y las vimos jugar. Era algo que hemos visto con otras rapaces nocturnas, que juegan mucho, los búhos reales, por ejemplo, juegan muchísimo los pollos, pero a la lechuza no las habíamos visto nunca. Y vimos cómo cogía una presa, uno de los pollos, se la llevaba así con el pico, lo dejaba cerca de la puerta, se iba hacia atrás y de repente hacía como si fuera un gato, hacía así como miraba y decía ¡ahí va! Se lanzaba, lo cogía, hacía así como si lo mataba. Sí, que son juegos de caza en el fondo, ¿no? Sí, están aprendiendo a cazar. La mayor parte de todos esos juegos son juegos, también en parte promovidos por los padres, que se trata de eso, de persígueme, que llevo un ratoncillo, ahora te lo dejo caer, cógelo tú, ¿no? Porque ellos de manera natural, es otra cosa que hemos visto, es muy graciosa. Cuando no saben cazar, ellos se van al suelo, les llaman mucho la atención los ratones, se van al suelo y corren detrás de ellos, ¿no? Es absolutamente inefectivo, pero les llama mucho la atención. Entonces tienen que aprender que se tienen que tirar desde arriba, ¿no? Y sorprenderlos. Entonces todos esos juegos, como bien dices, están encaminados a eso, a despertar ese instinto para que sepan hacer algo que luego va a ser complicado de hacer. Bueno, pues la verdad es que es un animalito increíble. A mí me parece un bicho precioso y maravilloso. Pablo, creo que el dibujo ese me lo voy a quedar yo. Espérate que se lo dedico. No te lo crees ni tú. Y lo sabes, ¿no? Bueno, mira qué bonita ahí con su presa. Bueno, pues nada, creo que sintiéndolo mucho es un regalo del programa. Muchísimas gracias. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues a mí solo me queda decirles y recordarles el día, yo creo que casi más importante de todo el año de los que yo les cuento, y es el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Nada menos. Pues nada más y nada menos. Y a mí, pues nada, despedir el programa como siempre, dando las gracias a todos nuestros invitados por su asistencia y a ustedes por su atención. Hasta muy pronto.